Ujú. Ahí está grabado. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar con la clase de medicina de la comunidad. Esta clase pues tiene como objetivo que ustedes conozcan sobre sobre la elaboración de un mapa de riesgo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con algunas definiciones importante, ¿verdad? Riesgos en salud. Como ustedes saben, riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento adverso y la magnitud probable de las consecuencias de dicho evento en un periodo determinado. Hay otros conceptos importantes que también los vamos a revisar, digamos como el fenómeno natural, que ustedes saben que es entendido como toda manifestación de la naturaleza, eh, cualquier resultado, digamos, de fuerzas de la naturaleza por su funcionamiento interno. Entonces, el evento adverso es también una situación, un suceso, un hecho que produce alteración en la vida de las personas, ¿verdad? Economía, en los sistemas sociales y en el ambiente, causado por fenómenos de origen natural y en alguna medida hay eventos que también son adversos y que son provocados por los seres humanos. ¿Verdad? Hay otros conceptos, por ejemplo, el concepto de emergencia, que es una situación, un daño provocado por un evento adverso de origen natural o también, como les decía, que puede ser provocado por los seres humanos, que por su magnitud puede ser atendida por los medios que están disponibles localmente. Digamos, en ese contexto comunitario, ¿verdad? Una emergencia podría ser atendida en la comunidad, si la comunidad tiene recursos disponibles, ¿verdad? Un desastre es otro concepto, ¿no? Y es la interacción entre una amenaza, ¿verdad? Que la puede dar la naturaleza o que está ahí en el ambiente, pero también se suma a otro concepto, ¿verdad? Que es el de vulnerabilidad. Entonces, la amenaza y una población vulnerable por su magnitud crea una interrupción en el funcionamiento de una sociedad a partir, digamos, de una desproporción entre los medios necesarios que hay para superarla y los recursos que hayan a disposición de la comunidad afectada, ¿verdad? Amenaza es un factor externo representado por la posibilidad de que ocurra un fenómeno o un evento adverso en un momento, lugar específico, con una magnitud determinada y que podría ocasionar daños a las personas, a la propiedad, la pérdida de medios de vida, trastornos sociales, económicos y ambientales. Y el riesgo, digamos que es otro concepto, que en general es la probabilidad que una amenaza produzca daño al actuar sobre una población vulnerable. Este concepto de vulnerabilidad también es importante que ustedes eh, lo asimilen, lo comprendan, porque está siempre ligado al concepto de riesgo, ¿verdad? Entonces, dentro de los factores de riesgo, hay factores físicos que están presentes en el ambiente, que están asociados eh, con el consumo humano, con la eliminación discreta, con residuos sólidos, el ruido, la radiación, las condiciones de vivienda y el hábitat donde vivan las personas. Hay factores químicos también, que son factores de riesgo, que se derivan, como su palabra lo dice, de sustancias químicas como gases, sustancias explosivas, líquidos o sólidos inflamables, plaguicidas, metales pesados o solventes que ponen en riesgo la salud colectiva en escenarios laborales, domésticos, económicos.
Y hay también los factores biológicos, que es lo que se refiere a todo ser vivo, ¿verdad? Que representa un riesgo para la salud de las personas, que puede actuar como un vector, como un huésped o como un reservorio de un agente causal de la enfermedad, ¿verdad? Y tenemos virus, bacterias, hongos. Otro concepto que también es importante y como les decía, hay conceptos que están interrelacionados en todo este tema, digamos, de riesgo, que es importante que ustedes los comprendan, y es la peligrosidad, que es la posibilidad de que un proceso normal de la naturaleza pueda transformarse en un agente productor de un desastre. Y la vulnerabilidad comprende las características de la sociedad o de la población, acorde al contexto en el que viven, ¿verdad? Que los hace susceptibles de sufrir un daño o una pérdida grave en caso de que se concrete la amenaza, ¿verdad? Nosotros que hemos visitado comunidades, o los que ya fueron a la comunidad, saben que hay factores en las comunidades que de por sí representan una amenaza para la comunidad y que por lo tanto lo vuelven vulnerables, ¿verdad? Pero la resiliencia es también otro concepto importante, porque tiene que ver con esa capacidad que tiene una población, la que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad, que a pesar de que están expuestos a una amenaza, tienen o desarrollan la capacidad para resistir, para absorber, para adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Entonces, bueno, ya vimos esa parte de los conceptos. Hoy vamos a entrar, digamos, ya al caso que nos importa, que nos atañe. Nos importa todo, perdón. Pero bueno, ese es el tema, digamos, de nuestra clase interior. Lo anterior, como les decía, es un contexto académico para que ustedes vayan asimilando algunos conceptos que es importante que los conozcan relacionados con el tema de riesgo. Entonces, la elaboración del mapa tiene también algunos conceptos. El mapa es un documento gráfico de representación convencional, es decir, que aquí hay signos, ya hay colores, ya hay cosas que se representan convencionalmente, y que es lo que pretende demostrar la distribución espacial o geográfica de las pérdidas esperadas de una o más amenazas. Representa una amenaza principal y las condiciones de vulnerabilidad que están asociadas a esta, porque la amenaza puede estar ahí, pero la vulnerabilidad también depende de otros elementos, de otros factores que para nosotros es importante que queden plasmados en un mapa de riesgo. Entonces, como les decía, en los mapas de riesgo se utilizan símbolos o dibujos para determinados lugares que sean como puntos de referencia, como la Cruz Roja, el centro de salud, la policía, los bomberos, las iglesias, la alcaldía, si pasa un río por la comunidad, ¿verdad? Y también la escuela tiene un signo especial. Además, también se utilizan colores, ¿verdad? Para identificar mejor las zonas de riesgo que tienen determinados lugares. Por ejemplo, el color rojo, ¿verdad? Que como siempre es para zonas de mucho peligro. El color amarillo para zonas en riesgo y el color verde para zonas sin riesgo. En el mapa de riesgo se señalan algunos elementos, ¿verdad? Las amenazas, cuáles son los lugares de riesgo, cuáles son las zonas en la comunidad
que son más vulnerables, o también si usted lo quiere plantear desde otra perspectiva, cuáles son las personas que viven en condiciones más vulnerables, incluso dentro de la misma comunidad o dentro de la sociedad. Hay zonas, por supuesto, como siempre, que son más seguras, ¿verdad? La ubicación de las edificaciones también se pone en el mapa de riesgo, las líneas vitales, los centros de población, los recursos que tiene la comunidad, ¿verdad? Entonces también eso tiene que ver en el mapa de riesgo. Hay como varios elementos que usted tiene que considerar. Uno es, bueno, la amenaza, ¿verdad? El mapa de la amenaza, la zona de origen, cuál es la zona afectada, cuáles son las causas de que exista esa amenaza en la comunidad y las consecuencias que eso puede tener. Por otra parte, el mismo mapa de riesgo también les pone un mapa de vulnerabilidad, ¿verdad? Y la vulnerabilidad, como les decía, está asociada a la población que estudiamos y a las condiciones de vida que tenga esa población, ¿verdad? Si hay instalaciones que son críticas, que probablemente no reúnan todas las condiciones eh, estructurales, digamos, para proteger a la gente ante una amenaza, ¿verdad? La misma actividad productiva que ellos realicen, ¿verdad? Puede volverlos más vulnerables. Eso va a depender del contexto. Pero todo esto, pues debemos de establecerlo y señalizarlo en un mapa de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué nos van a servir a nosotros los mapas de riesgo comunitarios? ¿Qué utilidad tienen? Bueno, entonces primero permiten que todos participemos, ¿verdad? Porque también en esos ejercicios se le da espacio a la comunidad que cada quien exprese cómo percibe su situación. Al hacerlo, conocemos e identificamos los peligros y la amenaza que tiene la propia comunidad. También nos permite ubicar, ¿verdad?, dónde están los riesgos y las amenazas. El mapa ofrece también a las autoridades y a las organizaciones criterios que han sido compartidos por la comunidad. Y eso nos permite a nosotros, especialmente desde una perspectiva de salud, tomar decisiones, ¿verdad?, sobre las acciones y los recursos que se necesitan. También el mapa de riesgo permite registrar eventos históricos, ¿verdad?, que ya han afectado negativamente a la comunidad, probablemente en otro momento, y que han impactado significativamente en la población. Entonces, ¿quiénes pueden hacer este mapa de riesgo? Bueno, podemos participar todos, ¿verdad? Y es importante sí contar con el espacio, con el tiempo, con el lugar para que el mayor número de personas participe de una manera organizada. Entonces hay como 5 pasos que están señalados para la elaboración del mapa de riesgo. Primero, usted tiene que caracterizar la comunidad. Ya vamos a ver qué quiere decir eso, pero en general, pues usted tiene que establecer las características que ya son propias de la comunidad. Tiene que revisar también los indicadores de salud, ¿verdad? Eso le va a permitir, pues, tener un panorama general de cuáles son las condiciones de vida socioeconómicas en las que está la comunidad. Tiene que valorar también cuáles son las prioridades para ello, ¿verdad? Esto naturalmente implica un acercamiento comunitario, no solo, digamos, el acercamiento físico, que usted llegue y conozca la comunidad, sino que también pueda acercarse, ¿verdad?, a sus líderes, a la comunidad en general, para que su mapa sea más representativo de la vida que ellos llevan. Y tiene, como siempre, que planificarlo, ¿verdad? Para que los resultados de las acciones que resulten de la elaboración de este mapa
pues sean más acordes a las necesidades y a las prioridades que le ha manifestado la población. Entonces les decía que la caracterización de la comunidad incluye estos elementos que son siempre importantes, la comunidad, cuál es su población, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, la distribución por grupos de edad, su situación económica y social, a qué se dedican, si ellos trabajan, de verdad, si tienen sus propios negocios, ¿verdad? Y esos elementos, ¿verdad? Que son importantes que usted los conozca. ¿Cuál es el ámbito geográfico? Es decir, eh, ese contexto, ¿verdad? Inmediato, los lugares aledaños, las carreteras, bueno, todo eso es importante. ¿Qué lugar geográfico del país están? La situación epidemiológica de que se enferma y de que se ha muerto la gente que vive ahí, que ha vivido ahí, ¿verdad? Los hábitos que ellos tienen, si las viviendas son rurales o urbanas, si tienen acceso a agua potable, cuál es la disposición de sus excretas, ¿verdad? Y si tienen un registro de eventos adversos o emergencias previas, ¿verdad? Como les decía, también es importante que sepamos los indicadores de salud, ¿verdad? A veces eso se puede obtener con el apoyo de la unidad de salud y se deben revisar los indicadores establecidos, ¿verdad? Y ver pues de que se muere la gente, de que se ha muerto la gente que vive ahí, de que se enferma y cuáles son los riesgos que siguen presentes. Y hay que determinar también las prioridades de riesgo y de salud, ¿verdad? Según los indicadores, porque con base a esos indicadores es que usted debe orientar su trabajo. El acercamiento comunitario es siempre importante, ¿verdad? Bueno, donde hay sacerdotes o donde hay pastores, ¿verdad? Religiosos, uno se puede acercar también a ellos y acercarse a la autoridad local. La planificación, bueno, eso es para el levantamiento de mapas de riesgo, que puedan hacer visitas, talleres, reuniones, etc. El tiempo para realizar las actividades para la elaboración del mapa de riesgo depende de varias cosas. Uno, pues, es la habilidad que usted tenga de trabajar con los equipos de la comunidad. Otro es, por supuesto, la apertura que ellos le den, la facilidad con que ellos le abran sus puertas para que usted llegue a trabajar con ellos. Es importante, digamos, el apoyo de las autoridades locales para conducir el proceso, ¿verdad? Digamos, ustedes saben, a nosotros nos toca ir a la comunidad, la universal, a los que somos parte de la sección 3. Y bueno, ha habido que hacer inicialmente una plática, ¿verdad? Una coordinación con las autoridades locales para que nos abran las puertas en la comunidad. Entonces, el tipo de actividad y el alcance que se le quiera dar a lo que usted haga, la disponibilidad de tiempo que se tenga para trabajar en eso, la destreza y el compromiso de los participantes. Entonces, estos son, digamos, como los mapas, así a grosso modo. En algún momento vamos a hacer un mapa, vamos a trabajar en eso, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace un mapa de riesgo en la comunidad? Lo primero, pues se organiza el trabajo, ¿verdad? Se convoca una reunión del trabajo, se exponen los objetivos de la reunión, se exponen experiencias pasadas, el objetivo es motivar a los asistentes, ¿verdad? Que hagamos ese ejercicio. La discusión sobre los riesgos y las amenazas que usted le tiene que explicar estos conceptos de vulnerabilidad, ¿verdad? Se les da pues una asesoría técnica, ¿verdad? Para que ellos entiendan el propósito del ejercicio que se quiere hacer y que ellos definan cuál es la amenaza que les preocupa más, ¿verdad? Entonces se hace una preparación, ¿verdad? De una guía
para la observación. Digamos, si ocurriera una inundación en esa comunidad, qué zona donde serían a resguardar, si tienen un lugar donde se puedan ir a quedar, ¿verdad? Mientras pasa el riesgo, si son riesgos eh, temporales, ¿verdad? O si ocurre un desastre, ¿dónde se van a alojar? ¿Dónde va a preservar la gente su vida y su salud? ¿Verdad? Eso es como un ejemplo. Por ejemplo, si hay una amenaza, una tormenta tropical, ¿verdad? Y si la comunidad se inunda, hay un lugar pues donde ellos puedan resguardarse o hay un muro que ellos temen que se vaya a deslizar, que pueda provocar algún daño, que pueda significar un peligro a las personas. Entonces, esta, digamos, es como el ejercicio que se hace. Ustedes pueden revisar toda la presentación, ¿verdad? Y para que veamos de qué se trata, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Y se hace el recorrido, como sea, ya hubo un grupo de ustedes que recorrió y que conoció la comunidad. Entonces, se distribuyen por zona, ¿verdad? Uno va para unas casas, otros van para otras, ¿verdad? La discusión y análisis de los resultados parciales, digamos, ¿verdad? Lo que se hace es que se convoca una plenaria y en grupo se discute y consolida la información, se hace registro de la información de cada grupo y eso se coloca en el mapa de riesgo, ¿verdad? La elaboración colectiva de este mapa, bueno, digamos, hay diferentes maneras, pero digamos, un procedimiento es que una persona con habilidad de dibujo, siempre hay uno en el grupo que es el que dibuja más bonito, prepara un croquis general como un borrador, ¿verdad? Y ahí se van ubicando los ríos. Y hay otro procedimiento también, también en papel eh, se va como dibujando por zonas del lugar los riesgos más significativos que encontraron. Y después todos esos grupos se integran, ¿verdad? Y se realiza el mapa de riesgos integrado. Así se consolida toda la información y se prepara el mapa general, ¿verdad? Esto es como un ejemplo, ahí ustedes pueden ver que hay riesgo eléctrico. Por ejemplo, los que fueron conmigo a la comunidad universal esta semana se dieron cuenta que hay un montón de cables ahí sueltos, ¿verdad? Que obviamente pues son un riesgo, ¿verdad? Eh, ahí se dibujan las calles y se ve, digamos, a qué distancia queda un hospital o la clínica más cercana, ¿verdad? Se establece si ellos tienen un botiquín de primeros auxilios, ¿verdad? Si hay algún río que pasa, ¿verdad? No es el caso del lugar donde nosotros fuimos, pero sí se pueden establecer otros riesgos, ¿verdad? Que uno los mira a medida que va reconociendo la comunidad. Entonces, esa es la bibliografía, ¿verdad? Y ese es el ejercicio. Pero bueno, les quería dejar este material, ¿verdad? Eh, Esta es la clase de mapa de riesgo uno. Yo les voy a pasar la siguiente parte que la vamos a ver después porque es un poco larga, pero yo pues les deseo que tengan unas buenas jornadas en la comunidad. Traten de anotar, ¿verdad? Tomar en cuenta todos los elementos que ustedes consigan, ¿verdad? Es una experiencia bonita, es algo enriquecedor, ¿verdad? Ir a la comunidad y conocer elementos propios que vive la persona, que viven las personas, los grupos poblacionales que viven ahí. Así es que Dios los bendiga y pasen buenas tardes.
Y ahora, doctora, solo lo para.